Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. Quiero compartir algunas inquietudes y una muy específica que se relaciona con la carta o la epístola segunda apóstol Pablo tesalonicense. También quiero llevar hasta ustedes la reflexión primaria del asunto, pues. Es decir, cuando nos sintetizan a nosotros el conocimiento, eso no quiere decir que nosotros tengamos dominio de él porque llegamos a la síntesis. Me explico. Una fórmula de Kepler o una fórmula de Einstein o una fórmula matemática que exprese un arcano de la naturaleza. Podemos, un ejemplo, decir la gravedad, las ondas gravitacionales, el magnetismo universal, las radiaciones, el movimiento cuántico, la teoría de la luz. Ellos se encierran en principios matemáticos y numéricos. Y esto es algo interesante, porque resulta ser que todo tiene un contenido, y ese contenido es psicológico y es matemático. Es psicológico, ¿por qué? Porque ciertamente almacena o recibe lo que es y da lugar. Y es matemático porque ese contenido está expresado en una cuantía, en un valor numérico, que puede ser peso, número o medida. Ahora bien, ¿por qué comienzo así? Porque nosotros pensamos que sabemos, pero no. Porque ¿quién es capaz de nosotros de meditar sobre la ecuación energía es igual a cuántos al cuadrado y a la velocidad de la luz? ¿Quién de nosotros puede explicar realmente una fórmula de ese nivel? Por eso es que no sabemos, porque parte de la sabiduría es contemplar a nivel espacial, fuera del tiempo y del espacio, esa fórmula en su progreso y desarrollo para poderla convertir en síntesis. Esto es difícil de explicarlo para mí. Nosotros podemos saber mucho de teoría, sí, pero no sabemos el proceso libre de esa teoría en el mundo natural, como fuerza, como energía, como principio viviente. Eso es algo distinto. Y sin temor a equivocarme, les digo de que no hay una teoría del humanoide, de nosotros, así seamos muy ilustres, que coincida con la realidad fenoménica libre en la naturaleza. Entonces aquí aparece el rostro del inicuo, el rostro del anticristo y el rostro del el dragón. Estamos haciendo referencia entonces al ego colectivo y expresado en la ciencia materialista. ¿Por qué el punto? Porque si nosotros tuviéramos conocimiento real de las cosas, nosotros tuviéramos virtud, tuviéramos ética, tuviéramos un alto nivel moral, social, no estuviéramos tantos defectos y esos defectos psicológicos terminen expresándose a nivel social manifestados en la convivencia como delitos. Es decir, que si nosotros hablamos de la ciencia jurídica, una manifestación de un defecto psicológico, un ejemplo la ira, es un delito. ¿Por qué? Porque se grita, porque se conmociona el sistema nervioso y sensible de nuestros semejantes, porque se llega a la violencia, etc. Entonces, la psicología, como implica contenido interior, a nivel individual y social, a nivel colectivo, dijéramos así, de sociedad, entonces aparece aquí toda la ciencia. Entonces vemos que cuando les dije que todo era número y era principios vivientes, pero también era contenido, entonces vemos dos ciencias divinas extraordinarias, que vemos entonces la psicología crística y vemos la matemática o la matemática sagrada o cábala o numerología, como ustedes quieran llamar. Y esto es algo interesante en una segunda interpretación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos en sí de fe por naturaleza o de corazón compasivo, fíjese, no creyente, no, sino realmente un corazón que ama a su ser, que ama a la naturaleza, que reconoce al Creador en cualquiera de sus manifestaciones, esa persona en forma natural es partícipe de la fe y por tal tiene experiencia de recepción, de aprehensión de la armonía del entorno, del universo y de Dios. Y esta persona en esa armonía comprende en forma natural que no debe romper esa armonía, que comprende que él es un eslabón para mantener y ampliar esa armonía en el mundo. Entonces esa persona comienza a autoexplorarse en sí mismo, especialmente cuando se encuentra conviviendo con sus semejantes, llámese familia, llámese compañero, llámese el hombre de la calle, con toda la interacción que implica el acontecer público. Pero en todo caso, esta persona
persona se hace consciente a sí misma de su propia psicología y empieza a estudiar su contenido interior, ese mundo de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de estados equivocados, de pasión, de ilusión, de autocompasión. Y en esa exploración, en ese autoconocimiento de su propio contenido, empieza a comprender el contenido psicológico de su semejante. Y entonces se acrecienta en él la comprensión del respeto, de la tolerancia, de la bondad, del compartir, de la amistad sincera. Y entonces tendríamos un medio, estaríamos construyendo humanidad, estaríamos construyendo y edificando el modus operandi correcto, pero no fácil, y no se invierte nada más, sino la comprensión, el amor y el alma para eso. Entonces, ese autoconocimiento, ese sentido de autoexploración, que es el sentido de autoobservación, en este caso psicológico, nos va a permitir entonces nosotros darnos cuenta propiamente en sí de que estamos equivocados, porque vivimos internamente en estados equivocados y porque tenemos dentro de esos estados equivocados un núcleo lamentablemente inicuo que genera las ondas, las reacciones para que nosotros nos equivoquemos. Y entonces ya seríamos tardos para la ira. Entonces ya no seríamos tan volubles y tan delicados con las palabras de nuestros semejantes, ni seríamos tan ofensivos contra ellos, sino que nosotros entonces, en autodominio, como dice la palabra, previamente la contemplación de sí mismo dentro de nosotros, entonces nos permitiríamos que esos yoes salgan al mundo a través de nuestras reacciones psicofísicas y nos rompan la armonía del entorno de nuestros semejantes, de su vida, porque eso acarrea para nosotros consecuencias. Si son mentales, si son emocionales. Es decir, si nosotros gritamos y ofendemos a nuestro hijo porque no entiende un planteamiento de un texto, eso es violencia mental, esa es opresión mental, eso no debe ser. Entonces viene para nosotros las consecuencias mentales. Por eso es que ahorita hay tantos dementes en la calle, tanta gente que está perdiendo la razón, que hablan solo, pero no porque cargan un celular o cargan un equipo de celular último modelo, no, sino que están mal de la cabeza y hay gente que sufre tanto de psicopatía. Entonces, esto es interesante que nosotros reflexionemos en ese aspecto, que nos va a llevar a nosotros entonces la comprensión de la autorresponsabilidad. Y esa autorresponsabilidad nos va a llevar a nosotros a trascender el nivel de ser en que nos encontremos. Y entonces sí podemos cambiar. Y al cambiar nosotros, en ese nivel superaríamos esos límites y no estaríamos apuestos a los fracasos, no estaríamos expuestos a las vicisitudes de ese nivel inferior que fue trascendido. Porque mientras nosotros no seamos capaces de superar nuestro nivel de ser, nosotros continuaremos con nuestros problemas, dijéramos, con nuestros conflictos, con nuestros fracasos, y no podemos superarlo bajo ninguna técnica, bajo ninguna súplica, ni siquiera que nos ayuden, pues. O sea, así nos ayuden con dinero, con oración, con lo que sea, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la parte más importante, que es la nuestra, que es aportar el espíritu del cambio, que es aportar el espíritu de armonía, el espíritu que aspira a la luz, como no está franqueado por el yo, por el inicuo, por lo que estoy explicando, entonces fracasamos. Ahora, cuando se pide por nosotros y se nos ayuda, pero ponemos de nuestra parte, entonces sí funciona en forma eficiente. ¿Por qué? Porque para que cambie el mundo, debemos cambiar nosotros. Para que cambie la sociedad, debemos comenzar el cambio en nosotros. Para que cambie nuestra familia, debemos cambiar nosotros. ¿Por qué hay fracasos familiares? Porque lamentablemente nosotros, aparte de responsabilizar a los demás o echarle la culpa del fracaso de la familia a los otros, no somos capaces de estudiar y en humildad determinar que nosotros somos corresponsables. Entonces, mientras en una familia discurran que la responsabilidad es de fulano, de sutano y de mengano, y cada quien no se hace responsable en su propia cuota del nivel de causación del conflicto, esto no se resuelve. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Tolerando. ¿Cómo comenzaríamos? Escuchando. ¿Cuál sería uno de los principios más bellos y más inteligentes? No hablar tanto, no darle cliché a nuestra familia, es decir, no ponerle un nombrecito, no. Entonces, todos estos principios que son sencillos, pero no tan fáciles, no cuestan nada. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Comprender eso para que podamos lograr una transformación dentro de nosotros y una transformación en el mundo. Entonces, así construimos humanidad, que es el asunto.
Cuando estoy desarrollando este tema, ciertamente dije al principio que se ligaba o se relacionaba con la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque él allí nos plantea que para que venga el Cristo hay una serie de indicativos, señales, para que nosotros nos demos cuenta, porque no es cuando nosotros queramos, pero debemos comprender que estamos hablando del Cristo íntimo en el planteamiento de Pablo, que es la interpretación que quiero dar, no la interpretación que ya ustedes conocen, no. Estoy hablando hablé del contenido, es decir, de lo psicológico, hablé de lo numérico, es decir, de lo que es el principio viviente, de la energía que utiliza el logos para crear la vida, y dentro de esa ciencia pura, que no es la ciencia esta natural que llaman pura, cuando hablé de la ciencia pura, la semana pasada, por cierto, no hablé de esa ciencia, sino de la ciencia de los grandes iniciados crísticos, solares, logoicos, de los grandes hombres, de las grandes almas, de los grandes mahatmas que nos las han legado con su vida, con su amor, y que encierran el misterio del amor, de la felicidad y de la liberación. Esa es ciencia pura. Ahora bien, en la ciencia pura también está planteado el contenido, que es lo psicológico. Y Pablo nos lleva en esta epístola a comprender aquello en la siguiente conexión. Cuando a nosotros se nos brinda amor, se nos brinda desde el principio, y esto quiere decir desde que somos concebidos. Algo hay de amor, aunque sea expresado en el mundo fenoménico, es decir, hay una concepción a través de una energía creadora sexual, y al existir esa energía creadora hay conexión con las energías creadoras cósmicas, y esas energías de ese nivel pertenecen al tercer logo o al Espíritu Santo, que es la energía que utiliza Dios para crear la vida en todo lo que es, ha sido y será. Entonces ya allí hay una conexión con el amor. Ahora, cuando se habla del amor a nivel crístico, se habla del amor verdadero, que es lo que el Padre nos legó, o el Padre de toda paternidad nos lega, para que nosotros podamos ser creativos y dentro de esa creación llegar a la verdad. Y eso es a través del amor y a través del Hijo. Entonces, cuando a nosotros se nos brinda desde que nacemos, es decir, nacemos y se empieza a desarrollar el amor en nosotros, porque nos lo empiezan a dar, a manifestar nuestros padres, los que nos crían, los que están con nosotros, y eso se va ampliando, pero surge allí algo lamentable y trágico, que es que en estos tiempos finales del Kali Yuga o Edad de Hierro, donde se ha desarrollado esa personalidad kalkiana o personalidad nefasta de estos tiempos, del inicuo y de la ciencia materialista, nosotros rechazamos el amor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven en el desarrollo de la personalidad de los niños, ustedes ven entonces que ese niño ya a cierta edad no responde al amor, sino que es desobediente, sino que es iracundo, sino que es grosero, sino que es rebelde, sino que utiliza palabras inapropiadas, pero eso no eran de él. Esas no eran de él, porque la parte de él está oculta todavía, ¿entienden? La parte inicua de ese niño está oculta, psicológicamente hablando, pero nosotros le enseñamos eso, y si no se lo enseñamos nosotros, se lo enseña a los demás. Y cuando digo los demás, no solamente estoy hablando de personas, sino que estoy hablando de un entorno comunicacional nefasto, tenebroso, orquestado por la conspiración del anticristo a través de todo medio comunicacional, muy sutilmente en algunos casos y en algunos casos otros muy expresivos, lamentablemente. Que hay un nivel de que nosotros elegimos, sí, pero eso no se nota. Entonces nosotros vemos que el niño empieza a desarrollar el yo, es decir, sus estados equivocados, que es lo que él contiene en su interior, se empieza a desarrollar en forma negativa, es decir, en forma inicua, porque un estado equivocado del yo es un estado inicuo, que es un estado de iniquidad, que proviene de la inteligencia nefasta del inicuo que está dentro de nosotros. Esto es muy sencillo. Tenemos un yo, y ese yo se llama teológicamente, en mi interpretación libre y temeraria, pero responsable, y también para mucha gente que estudia esto, el inicuo con su iniquidad es el yo, pero a la luz de ciertos iniciados que lo